Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aparecido en el Salmo, en la primera lectura y en el Evangelio. Mirad, esto debería ser nuestra gran preocupación y sobre todo nuestra gran ocupación. Señor, que yo haga tu voluntad, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, que sea tu voluntad en mi vida, que todo lo que haga sea según tú quieres. La partida de la vida del cristiano, por decirlo de alguna manera, en el fondo se juega aquí. Se juega en vivir según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere. Y Dios quiere, así en general, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero dentro de esta gran voluntad de Dios, necesito descubrir cómo se concreta eso en mi vida, mi propia salvación y en qué medida lo que yo hago y lo que yo vivo hasta la salvación de los demás. Por eso el cristiano cada mañana necesita ponerse a la escucha, necesita poner su vida delante de la palabra de Dios, necesita ponerse en oración para decirle, Señor, ¿cómo quieres que viva? Necesita estar atento a los signos, a las cosas que pasan en su vida, a lo que el Señor le va mostrando en su corazón, a las cosas que van pasando en el mundo. Porque si no, nuestra voluntad y la de Dios a veces chocan o están en direcciones contrarias. Necesitamos que nuestro corazón, que nuestra voluntad poco a poco vaya alineándose con la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos al final del día pararnos a pensar y ver lo que he vivido, las personas con las que he estado, lo que he dicho, lo que he hecho, y preguntar, Señor, aquí ni te he preguntado ni me ha importado, aquí me he dejado llevar por lo que me apetecía, y aquí me he dejado llevar por lo que me parecía más lógico o más razonable, pero a lo mejor no he estado buscando en todo tu voluntad, dejándome conducir por ti, dejándome guiar por este Maestro interior que es el Espíritu Santo. Y si no somos conscientes de esta dificultad, de esta lucha que todos tenemos que vivir, a veces contra nosotros mismos y a veces contra muchas circunstancias de alrededor, pues lo más fácil es que nos dejemos llevar por la corriente. Lo más fácil es que nos dejemos llevar o bien por las apetencias de nuestro cuerpo, o bien por las luces que tengamos con nuestra razón, cada uno las que tenga, o bien por las ideas dominantes o por lo que hace todo el mundo, pero que no nos dejemos guiar por el Espíritu. Y que incluso pensando que estamos viviendo la fe, en el fondo lo que estamos viviendo es nuestra propia complacencia o simplemente lo que tenemos alrededor. Mirad, Jesús tiene muy claro que ha venido al mundo. Ha venido a hacer la voluntad del Padre. La carta a los Hebreos que está hablándonos de lo que ha hecho Jesús en la cruz, de este sacrificio definitivo que nos ha traído el perdón de los pecados, que nos ha abierto las puertas del cielo, que es la alianza nueva y eterna. Ya no hacen falta más sacrificios de animales, ya no hace falta nada, todo era una figura, una imagen, un signo de lo que iba a hacer Jesucristo de una vez para siempre. Dice, aquí estoy, he aquí que vengo porque así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice Jesús, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Pero mira, dice una cosa muy curiosa, porque se cita el Salmo 29, que hemos rezado después, el Salmo 39, perdón, pero el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, que es el verdadero autor de la palabra de Dios, cambia una frase, que si no estamos acostumbrados a los salmos, o no los tenemos muy trillados, se nos pasa por alto, porque aquí el autor ha dicho, la palabra de los Hebreos ha dicho, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. Pues bien, esa frase, al menos en el Salmo, como nos ha llegado a nosotros, no existe. Dice el Salmo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me abriste el oído. ¿Por qué? Cuando el Señor a través de su palabra nos está hablando del sacrificio de Cristo, nos habla de que cambia esa frase por me has formado un cuerpo. Porque la concreción del amor de Dios para que nosotros la podamos vivir es en la entrega de Cristo en alma y cuerpo. No es un amor solo espiritual, es un amor entregado en la carne. Por eso el cristianismo es tan importante el cuerpo, por eso es tan importante la carne. Y por eso se ama, decía Juan Pablo II, se ama con el cuerpo. Juan Pablo II desarrolla lo que llama el amor humano en el plan divino,
que se ha llamado la teología del cuerpo. Esto, muchas religiones dirían, esto es una locura. ¿Cómo que teología del cuerpo? Si la teología es la reflexión sobre Dios, ¿cómo vas a hacer teología del cuerpo? Sí, es que Dios se ha hecho hombre. Lo hemos celebrado hace muy poquito en la Navidad. Todavía no hace 40 días. 40 días hará el día de mi cumpleaños, el 2 de febrero. Ya me podéis felicitar. Me has formado un cuerpo y entonces Cristo con este cuerpo viene a mostrar que el amor de Dios es un amor concreto y es un cuerpo que nace entre pajas, que pasa frío, que llora, que necesita ser alimentado, que necesita crecer, y es un cuerpo que ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo y que ha sido sumergido en las aguas, y es un cuerpo con un rostro reconocible, y es un cuerpo que toca a los enfermos, y es un cuerpo en el que se hace presente en los lugares donde va. Y claro, esto no todos lo entienden, y entonces a Jesús hay un momento que en este camino de hacer la voluntad de Dios, con su cuerpo, con todo su ser, antes de entregarse en la cruz, que es la obra en mayúsculas que ha hecho Cristo, su pasión, muerte y resurrección, se encuentra con algo muy importante y muy importante hoy para nuestra vida y en este deseo de hacer la voluntad de Dios, que es con la incomprensión. Él tiene claro que tiene que hacer la voluntad de Dios y tiene claro cuál es la voluntad de Dios. Y empieza a expulsar demonios como un signo también profético de la victoria sobre el mal y como un signo de compasión de Dios sobre aquellos oprimidos por el diablo. Empieza a curar enfermos, empieza a ir de aquí para allá, y el sábado por la mañana, o el viernes, había un evangelio que decía el sábado por la mañana, decía que le dijeron a sus familiares que estaba fuera de sí. Y ayer escuchábamos en el evangelio esta diatriba que tiene con los escribas, ¿no? Que dicen, este tiene un demonio dentro y echa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y aparecen allí, después de todo lo que escuchamos en el evangelio, la madre de Jesús y sus hermanos y le dicen, están ahí fuera y te buscan. Han ido porque les habían dicho que estaba fuera de sí. Habían ido para llevarlo al psiquiátrico. No existían los psiquiátricos, pero el primero de Europa fue en Valencia. Sí. ¿Y Jesús qué dice? Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dirá San Pablo, los lazos del Espíritu son más fuertes que los lazos de la carne. Mirad, los cristianos, en la medida en que nuestra sociedad se aleja de la fe y de las consecuencias de la fe para la vida, aparte de las dificultades que en la vida en sí mismo lleva a conocer la voluntad de Dios y vivirla, por las resistencias interiores, por las circunstancias de la vida, por las dudas, por la oscuridad de la fe a veces, por la falta de oración, etcétera, tenemos otra gran dificultad y es que nadie lo entiende. Que nadie lo entiende. Y tenemos un gran peligro y es pensar que nuestra vida está para complacer a nuestra familia, para caer bien a nuestros amigos y para que nuestros enemigos hablen bien de nosotros. Y entonces actuar no pensando en la voluntad de Dios, sino pensando en qué pensarán de mí, en qué esperan de mí, qué esperan de mí mis padres, qué esperan de mí mis hermanos, qué esperan de mí mis amigos, qué esperan de mí mis compañeros de trabajo, qué esperan de mí incluso dentro de la parroquia o dentro de la iglesia, qué esperan de mí los otros. Mira, del único que tienes que preguntarte qué espera de ti es de Dios. Como decía el anuncio, para todo lo demás, más cercano. Porque cuando tú estás tomando decisiones, cuando estás actuando en tu vida y en el fondo todas las presiones que hay en tu mente y en tu corazón es ¿qué pensará fulanito? ¿Qué pensará menganita? ¿Qué pensará el otro? Es que si me va a hablar mal, es que si me va a dejar de hablar, es que si me va a mirar mal, es que si comentará, es que si no quedará conmigo, es que si pensará que me he vuelto loco, es que si pensará... Al final tienes tantas cadenas, tantas ataduras en la mente y en el corazón que te dejas llevar. Haces lo que hacen todos, piensan lo que piensan todos y al final dejas de pensar simplemente por donde va la corriente. Y esto, mirad, este peligro está en cosas pequeñas y está en cosas grandes.
Cosas pequeñas a lo mejor como apagar la televisión mientras comes, cosas pequeñas como bendecir la mesa antes de comer, en una familia donde no se bendice la mesa, o cuando estás con amigos, o cuando estás en un restaurante. Cosas pequeñas como no vestir de cierto modo o vestir de otro modo. Cosas pequeñas como irte de una conversación o pedirles que pare una conversación cuando se está criticando a alguien. Cosas pequeñas como llevar un signo de la cruz. Cosas pequeñas como opinar de algo de lo que no se pueda opinar hoy en día. Cosas pequeñas, cosas sencillas, donde por miedo a ser juzgados, por miedo a que no nos quieran, por miedo a contrariar a alguien, por miedo a que nos miren mal, por miedo a que nos dejen solos, al final nos mimetizamos con el entorno y vivimos una especie de fe camaleónica. Según con quién estemos y dónde estemos, hacemos. Pero también nos puede pasar en cosas grandes, porque a veces el Señor nos pone decisiones importantes en nuestra vida. A veces es dejar una relación, a veces es dejar un grupo de amigos, a veces es responder a una vocación, en una consagración, en las misiones, a veces es como matrimonio abrirse a la vida y acoger los hijos que Dios me quiera regalar, a veces es dejar un tipo de trabajo, a veces es hacer una limosna, a veces es no ir a un viaje con ciertas personas, a veces es en las vacaciones que voy con familias, amigas de toda la vida que a lo mejor no viven la fe de una manera muy intensa, blindar la misa al menos del domingo. A veces es en los jóvenes responder a una vocación sacerdotal. Y si en las pequeñas decisiones del día a día mi corazón no está entrenado, lo más fácil es que en las grandes no tenga fuerzas, sucumba. Porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Hoy en día, cuando un hijo le dice a unos padres que se va al seminario, casi en muchos contextos a la familia se le da el pésame. Mira, no sé qué decirte, chico, mejor eso que otras cosas. Dicen así. Pero es que hoy en día, hay jóvenes de esta parroquia que cuando han venido a un retiro de feta les han llamado a los padres: tu hijo se está metiendo en una secta, ¿qué haces? ¿Dónde le has dejado ir? ¿Por qué tu hijo se va de peregrinación? ¿Por qué tu hija va a misa los domingos? ¿No te das cuenta de que estar lavando el cerebro? Si tu vida está medida por lo que los otros piensen o sientan o digan de ti o hacia ti, estás vendido, estás muerto en vida. Por eso, cuando tenemos que discernir, cuando tenemos que actuar, cuando tenemos que decidir en nuestra vida, cuando tenemos que responder a Dios, ojalá que tuviéramos esta frase grabada en nuestra mente: mi único público es Dios. Y es el único que me puede pedir cuentas de mi vida. Y es el único que me pedirá cuentas de mi vida. Escuchábamos ayer en la carta a los Hebreos: el destino del hombre es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. Y si vivo para dar cuentas a los otros, llegará al final de mi vida y diré: Señor, ¿qué hace yo? ¿Dónde estarán todos esos que te pedían cuentas? Pues que realmente en esta tarde, a la luz de la palabra de Dios, deseemos, Señor, que yo sea de tu familia, que sea de tu madre y de tus hermanos, que realmente el deseo de mi corazón sea hacer tu voluntad, conocerla y cumplirla. Y sé que soy pobre, y sé que soy limitado, y sé que a veces no sé cuál es tu voluntad o cuál no, y sé que a veces no tengo discernimiento, y sé que a veces no distingo el bien y el mal, pero deseo crecer, Señor, en la relación contigo, en la relación con el Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través del acompañamiento espiritual, a través de la Eucaristía, recibir tu luz y recibir tu fuerza, la luz para conocer tu voluntad y la fuerza para cumplirla. Que tu único público sea Dios.